Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la charla El terror en la vida real. Para nosotros como festival, en su segunda edición, nos parecía como muy importante tener, como les platiqué antes, un espacio de reflexión más allá de la fantasía del género, donde muchas veces, y con justa razón, se habla de que la realidad supera la ficción. Entonces hay realidades que estamos viviendo ahora con la cuestión del genocidio en Palestina, por la cuestión de los desaparecidos en México, que estamos creo que sobrepasados de muchas de las obras de terror que vemos en el ámbito ficcionado. Pues por eso esta mesa se abre como el espacio y el lugar a distintas voces que nos enriquecerán con su diálogo, con su compartir de conocimiento, para llevarnos, digo, a casa preguntas que son relevantes, importantes, urgentes, y de qué manera nosotros como comunidad podemos aportar, pero también llevar las narrativas a un lugar más ético y más sensible en todos los sentidos cuando se tocan esta clase de temas. Y pues le voy a pasar la palabra a mi amiga y de verdad su generoso apoyo para que esta mesa fuera posible más allá de mi idea. Creo que fue las charlas que tuve con Paloma Sotelo desde semanas antes, y pues esta es la concreción de esa idea, y pues agradezco mucho que sea ella quien modele esta mesa. Muchas gracias, Abraham. Ya. Muchas gracias, Abraham, por esa introducción. Gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Gracias a nuestros panelistas. Y bueno, como bien dice Abraham, la intención de abrir este espacio era el reconocimiento de esas historias que van más allá de la ficción y cómo nos acercamos a ellas a través de narrativas audiovisuales. Aquí entre las personas presentes, los panelistas, hay gente que está tratando de hacer visible injusticias que están sucediendo desde distintos frentes, ¿no? Desde el activismo, desde sociedad civil, desde el gobierno, desde el arte, y creímos pertinente abrir justamente este espacio para reflexionar de manera conjunta, ¿no? Pusimos en la mesa dos temas, ¿no? Que de repente estuvimos platicando un buen rato en qué manera si era o no pertinente cruzar, pero lo que veíamos era la importancia de reconocer cómo la visibilización de estas historias a través de canales audiovisuales puede ayudar a transformar la percepción de estas problemáticas, a ayudar a incidir para poder cambiar la situación, pero también entender cómo a nosotros como audiencias nos impacta el estar en constante exposición con estas historias, pues, ¿no? Si me permiten, voy a presentar primero a las personas que amablemente nos acompañan en el panel. Inicio con Juan Esteban López García. Muchas gracias, Juan Esteban. Él es psicólogo, magíster en intervención social en posconflicto y paz de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Es investigador en temas psicosociales y emocionales de las víctimas del colectivo Amor por Ellos. Y bueno, se ha especializado en el conflicto armado en Colombia, pero también en la desaparición forzada en México. Muchas gracias por tu presencia. Tenemos también con nosotros a Iván Carrasco. Él es candidato a doctor, licenciado en Ciencia Política, con maestría en Relaciones Internacionales y especialización en Geopolítica, Islam y Asia Occidental. Forma parte de diversos centros académicos, como el Observatorio de Estudios del Islam en América Latina y el Centro de Estudios Islámicos Árabes y Persas, Dr. Osvaldo Machado Muret, y es académico de Relaciones Internacionales Espacio Global, y bueno, parte también del colectivo pro-palestino. Muchas gracias. Está con nosotros también Héctor Flores. Él es cofundador y secretario general del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco AC. Él es padre de Héctor Daniel Flores Fernández, quien fue víctima de desaparición forzada el día 18 de mayo del 2021. Héctor ha sido uno de los actores clave para posicionar el tema de la desaparición forzada en nuestro estado e ha impulsado distintas iniciativas desde estos colectivos. Muchas gracias, Héctor.
Nos acompaña también Marta Bravo. Ella es comunicóloga, especialista en comunicación estratégica, medios audiovisuales, defensora de derechos humanos. Ella realizó su tesis sobre el impacto de las tecnologías de la información en la incidencia que han logrado los colectivos de madres y padres buscadoras de sus hijos desaparecidos, por la cual recibió un reconocimiento a nivel nacional el año pasado. Muchas gracias, Marta. Y finalmente, pues Abraham, muchas gracias, el organizador, creador y director de este festival Luna Llena. Abraham es cineasta y gestor cultural, graduado de Artes Audiovisuales por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría documental en Hungría, Portugal y Bélgica, nominado 2 veces al premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y ganador del premio Sofía de la Academia de Cine de Portugal. Joven creador de Fonca, becario Erasmus Mundus y, pues bueno, convocante de este espacio. Muchas gracias. La dinámica que les proponemos para este espacio es que vamos a plantear 3 preguntas y entonces hacemos una ronda de 3 minutos aproximadamente, 3-4 minutos para cada quien pueda dar como su reflexión sobre eso. Y con esto pues estamos escuchando voces diversas y también nos interesa tener espacio al final para poder dialogar con las personas que nos acompañan, ¿sí? Pues iniciaríamos con esta reflexión que ya comentábamos. Queremos analizar, pensar juntos cuáles, ante estas realidades trágicas, injustas, cuál es el papel que juegan los medios audiovisuales y las narrativas que contamos a través del cine de ficción, de los documentales, de las redes sociales, qué papel juegan en cómo nos posicionamos ante estos temas como sociedad, cómo nos ayudan o no para poder incidir en transformar, pero también cómo podemos identificar cuando estas narrativas pretenden contar o distorsionar las historias. Es súper amplia la pregunta, pero lo que venga es su reflexión. Y si me permiten, voy a estar como un poquito monitoreando el tiempo para que alcancemos a... Vale. Muchas gracias. ¿Adelante? Sí, pues si quieren, de una vez. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Yo pienso que el papel de las claves más importantes es la concientización, la responsabilización y también la unificación. Yo siento que los medios sociales hoy en día son constantes desintegradores tanto de la conciencia social o del colectivo social, como también de la responsabilidad que cada uno debe tomar como actor, como sujeto individual, también como sujeto social. Y eso que tanto nos puede permitir en esa narrativa social, nos puede permitir que las voces en las personas donde no hay voces, como en los casos de Palestina, de México, de la desaparición forzada, que siempre visibilizan esas voces, que siempre niegan esas voces. Yo creo que la concientización y la responsabilización nos va a permitir que esas voces puedan tener como, no que sean tanto en el sentido de excusas, sino que tengan como una responsabilidad. Y al tener esa responsabilidad, lo que quiero decir con esto es que permitan que esas voces no se queden solo en ecos vacíos o en palabras vacías, sino que también se permita o que promueva de que esas voces vayan más allá del diálogo, sino también de la acción. Yo siento que hablo mucho más en el caso de la desaparición forzada en México, esas voces se apagan o son momentáneas o intermitentes cuando hay fechas especiales, cuando hay asuntos que requieren de esos participantes, pero luego se pierden. ¿Se escucha? Perdón. Entonces, como que esas voces solo son en fechas especiales, momentos especiales, y luego son silenciadas automáticamente. Entonces, yo creo que el papel de las narrativas en los medios de comunicación es que todas las voces se mantengan vivas hasta que el flagelo termine, que es una utopía claramente, pero que nos permite a nosotros de que si se mantienen es porque hay una responsabilización colectiva, social e individual de cada quien. Entonces yo siento que esos 3 puntos son principales para el papel. Y de obstaculizadores, yo creo que es la desintegración que nos genera también mucho el tema de las fake news o de las falsas informaciones, también de los medios cuando unifican o dan falsas informaciones o parcializadas. Y yo creo que todos esos promueven o permiten que esas voces simplemente se apaguen, sean olvidadas, incomoden también, y al ser incomodado, al ser que incomoden, permite que no se genere ninguna acción. Entonces yo creo que la apuesta principal es que esas voces sigan sosteniendo y sigan siendo
una resistencia activa, no voces que solo salen en momentos especiales o como símbolos, pero que se pierden en el tiempo. Muchas gracias. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los panelistas que me acompañan, muchas gracias a ustedes que el día de hoy se dan cita a este encuentro. Y llama mucho la atención el tema de la convocatoria, que es el terror como ciencia ficción, pero no hay nada más terrorífico que la vida real. Y la vida real es la que nos ha convocado a generar estos espacios de diálogo. Es solamente para contestar de forma rápida, pero me gustaría ahondar en otros temas. A la pregunta que plantea nuestra moderadora, quiero comentarles, ustedes es de todo el conocimiento que se estructuró el proyecto Esther. Esther, tomando en cuenta como nombre bíblico, por cierto, porque toda esta instrumentalización de la religión por parte de la ideología sionista ha sido desde el principio la base fundamental. Y el proyecto Esther no nace en el estado ocupante, sino que nace entre las oficinas lobistas de los Estados Unidos, que se plantea como un proyecto para coadyuvar a esta limpieza de cara para el régimen. Entonces, en estos momentos, si ustedes abren cualquier plataforma, sobre todo las relacionadas con el grupo Meta, vamos a bombardearnos con pura información que lava la cara del régimen ocupante, y salen las embajadas con sus páginas en Facebook, sus páginas en YouTube, etcétera, con un QR, el cual tú puedes acceder y conocer la versión que ellos quieren dar. Y con eso purifican y se limpian y salen avante al tema de lo que quieren que conozcamos y que sepamos. Sin embargo, últimamente también he estado escuchando mucho qué une Palestina con las desapariciones forzadas, por qué nos preocupamos más por una cosa que por la otra, etcétera. Y es que tiene que ver con un punto de enfoque equivocado o mal posicionado. Es como si yo me pongo a ver este edificio desde el último piso, volteo mi mirada y lo veo desde una perspectiva. Pero si subo al techo, me doy cuenta que puedo ver toda la ciudad. Y lo que está ocurriendo en Palestina es solamente la punta de un iceberg profundo que podemos llamar el paradigma de la política global actual, que es en algo que un filósofo italiano llama la nuda vida o la vida desnuda. Esta forma de entender al ser humano individual en tanto persona desprovista de toda capacidad de vida política y jurídica, y se cierra solamente al hecho de la existencia en cuanto tal. Pero, y recuerda este mismo filósofo, en la figura del homo sacer, el homo sacer. El homo sacer es aquel individuo dentro de una sociedad política que se encuentra marginado. Y la realidad en estos momentos de cualquier política que voltees a ver, y ya no hablemos de otro tipo de regímenes, sino en los regímenes que se precian de ser democráticos, esta figura inexistente o esta figura límbica entre un punto que es y al mismo tiempo no es la realidad política que nos ha tocado vivir a nosotros. La prueba es en Palestina, pero si vamos y estratificamos ese espacio para cada rincón, vamos a ver desapariciones forzadas, campos de concentración no visibilizados, vamos a ver también las migraciones ilegales que están en un limbo donde el país te expulsa, pero físicamente tú estás en el país todavía, no sales, te deportan en la ley, pero no te deportan de manera sustancial. En los casos también de detenciones arbitrarias, donde no existe ningún tipo de juicio, se tienen retenido en algo que le han llamado una detención administrativa. Si nos damos cuenta, ese es el modelo de la política actual, y cuando no es en alguna de esas esferas, estamos sujetos a la securitización de la vida pública. Es decir, instrumentalizar el concepto de seguridad para implementar medidas que rompan con la libertad, rompan con el movimiento, incluso que rompan con nuestra capacidad de pensar y de opinar. ¿Qué nos lleva a esto? A sacrificar nuestra propia libertad individual, y ya no digamos colectiva, frente a algo mayor que es la seguridad. Y aquí se ejecuta la máxima del poder soberano. El poder soberano que trabaja con base en las reglas excepcionales. Hasta aquí pauso y me espero en la siguiente intervención. Bueno, la pregunta que plantean es muy importante, y nosotros como familias de personas desaparecidas, que llevamos años
la búsqueda y en la lucha, ¿no? Que es una lucha social la que estamos llevando cada familia. Porque los medios y las artes audiovisuales son capaces de transformar la percepción de la realidad de la gente, ¿no? Y los medios son partícipes de, muchas veces, de la realidad que quieren poner el Estado, ¿no? Sea hasta federal, estatal, municipal, y cambia esta percepción. Entonces, puede invisibilizar, ¿no? La realidad. Hemos visto las familias, somos víctimas durante todos estos años, ¿no? De una discriminación también por parte de los diversos medios, ¿no? Cuando el Estado, el gobierno, no le conviene que se visibilice un tema en específico, pues simplemente los medios, al menos la mayoría, son partícipes de esto e invisibilizan los temas en particular. Entonces, existe una gran responsabilidad, ¿no? de los medios de comunicación, de ustedes, de las artes audiovisuales, para poder expresar o poder representar lo que realmente se está viviendo, ¿no? Para retratar la desaparición forzada en México, bueno, un problema que tiene tantos y tantos aristas, es muy complejo y desgraciadamente la sociedad solo puede ver, en su mayoría de la sociedad, lo que los medios y lo que ustedes presentan a la sociedad. Entonces, es súper importante la manera en que ustedes deben, y los medios se deben de concientizar para poder retratar de la manera más digna las luchas y las experiencias de las familias, ¿no? Que estamos atravesando estos temas. Les voy a dar miles de ejemplos, ¿no? La compañera fundadora del colectivo, cofundadora, su hijo cumple 5 años de desaparición. Cuando desapareció su hijo fue durante el COVID. Entonces, aparte del abandono institucional, por parte del gobierno, de la misma Universidad de Guadalajara, creo que en ese momento no mostró ningún apoyo ni empatía a la señora. También un abandono por parte de los medios de comunicación. En el caso de mi hijo, también el segundo caso reconocido como desaparición forzada de Jalisco por la vía de amparo, también fue un ir y venir para solicitar el apoyo de los medios de comunicación, para poder visibilizar, pero pues, hacer un tema incómodo para el Estado, pues siempre hubo una cerrazón para poder, y fue hasta después de 8 meses y gracias a la lucha y a la unión de las familias y al colectivo, que empieza a darse de forma un poco más mediática el tema de mi hijo. Entonces, solo son ejemplos de cómo los medios juegan una parte fundamental en retratar la realidad de lo que está pasando en nuestro territorio. Entonces, estos espacios son muy buenos para poder hablar de esto y generar esta conciencia en quienes están encargados de transmitir lo que está pasando, ¿no? Porque no solo es transmitir los sentimientos, ¿no? La incertidumbre, el dolor, que muchos solo se enfocan en ello para poder vender las emociones y que de X manera pueda generar algún impacto, pero también no solo es generar este tipo de impactos tal vez negativos en la sociedad, o que solo vean, ¿no? Hemos visto, todos vemos algunos canales, pues los clásicos, ¿no? Donde sacan historias de las familias buscadoras, y solo se centran en la forma y no en el fondo, ¿no? O sea, te ponen hasta musiquita triste, y solo sacan escenas de las mamás y de los hijos, etcétera, llorando, ¿no? Pero no te explican qué es lo que realmente sucedió con la persona a la que están buscando. Y hasta ahí es lo único que ellos expresan, ¿no? O sea, es muy difícil ver que algún medio retrate lo que realmente le pasó a la persona que se encuentra desaparecida. ¿Cuáles son las circunstancias en específico?
de su desaparición. Entonces, van moviendo o pueden mover incluso hasta la voluntad del auditorio a través de lo que ustedes presentan. Entonces, hasta aquí. Los titulares de las noticias, ¿no? De que jóvenes palestinos mueren por impacto de misil, ¿no? Y en realidad es niños palestinos de 3 años fueron asesinados por, o sea, es decir, las palabras que se eligen para los titulares, las tomas, las fotografías que se eligen para las noticias. Y pues en México también existen los enmarcados, que es, por ejemplo, en la situación de las personas desaparecidas, las desapariciones, un marco puede ser, las desapariciones son incidentes aislados, ¿no? O sea, es como, ay, qué mal que pasó allá, pero tú, audiencia, no te preocupes, ¿no? Porque no, esto a ti no te compete. Eso es un enmarcado, ¿no? Que puede estar emitiendo ya sea las personas del poder, las noticias, etc. Otro enmarcado es muy lamentable también, pero también puede ser un enmarcado de los medios de comunicación. Es las personas que desaparecen, pues es porque en algo andaban, ¿no? Y esto lo hemos escuchado mucho. Y pues también es muy lamentable porque este enmarcado lleva a otro enmarcado también muy lamentable, que es, si en algo andaban, entonces merecen desaparecer las personas, que pues por supuesto que no. O sea, incluso las personas, sean lo que estén, no, pues merecen un proceso de justicia, no merecen, y de todos modos ninguna persona merece desaparecer, ¿no? Pero las narrativas y los enmarcados de las noticias, de los medios de comunicación, de las personas en el poder de emitir estos mensajes, pues eligen qué palabras utilizar para que pues las personas lentamente lo podamos como que ir comprando, ¿no? Pero lo bueno es que hemos visto ya, gracias a las redes sociales, está esta, se dice, democratización de la comunicación, pues que ya pues todo el mundo tenemos un aparato celular, tenemos acceso a tener una cuenta de Instagram, de Twitter, lo que sea, y ya podemos nosotros emitir nuestros propios mensajes, ¿no? Entonces nosotros también ya nos convertimos en emisores de mensajes y podemos elegir qué marcos utilizar, qué palabras utilizar para emitir un mensaje, qué fotografías, qué ángulos, y ya nosotros nos convertimos, a veces nos convertimos pues ya en emisores de mensajes, ¿no? Entonces creo que es muy importante cuando nosotros emitamos mensajes y también cuando consumimos mensajes de medios de comunicación, que pongamos mucha atención a, uno, ¿qué es lo que quisieron decirme con este mensaje? Dos, ¿qué es lo que están enfocando estos medios de comunicación y qué están ocultando también? Porque deliberadamente, cuando enfocan una cosa, están ocultando otra. Y tercero, ¿a quién le beneficia este mensaje así tal cual como me lo están dando, ¿no? O sea, ¿a quién le beneficia que yo no cuestione este mensaje que me están dando así tal cual sin digerir, ¿no? Entonces, ya más cortito. Gracias. Creo que sumando a estas ideas del enmarcado, tanto del lenguaje verbal, de palabra también, lo que se dice, cómo se dice, voy a como tratar de ampliar esa idea y abarcar que a través de la historia desde el abuelo cine, porque ha sido como el abuelito de todos los audiovisuales, hasta el que tenemos hoy en día con los teléfonos y las redes sociales, a través de ese lenguaje se estructura también una forma, desde muy temprana edad, una forma de control y de poder. Entonces, ese medio de comunicación que se vuelve masivo porque ha sido como la elección también por la misma tecnología de cómo se compartía a las masas y ahora con las redes sociales, cómo ha sido utilizado por los estados de control, ¿no? O sea, quien quiere el poder y controla los medios, controla también lo que se piensa, ciertos temas y asuntos sociales urgentes, ¿no? De muchos sentidos. Entonces, pues puede también hablarse incluso desde antes, ¿no? Desde la prensa escrita, quien controlaba la iglesia por muchos años, controlaba el conocimiento y cómo se difundía para tratar también como de preservar su narrativa, ¿no? Al final la narrativa es lo que el punto de vista de esa persona o grupo quiere hablar de un tema en particular para transformar y, digamos, transformar esa realidad a su gusto y conveniencia. Entonces, hay otro tema de los que se tocaron en la mesa que me parece muy importante, es cómo al nombrar a las víctimas también como culpables de su tragedia,
digamos, se villaniza, ¿no? Se les villaniza, y no solamente es en el caso de los desaparecidos en México, también en el caso de nuestros hermanos en Palestina, cómo han sido también víctimas de este terror en el lenguaje de los medios, a través del cual a todos se le pone la etiqueta de Hamas, y entonces malamente se les pone el sinónimo de terrorismo, ¿no? Que también ha sido una palabra muy usada, y ha sido como una de las armas principales de los medios occidentales y de los gobiernos occidentales para controlar la narrativa desde las zonas del mundo de Medio Oriente. Entonces creo que desde ese lado pues también podemos hablar de cómo ahora tenemos una nueva batalla, ¿no? Una nueva batalla digital y de medios y de narración, en la cual nosotros estamos pues directamente enfrentándonos a digamos, a una confrontación con el algoritmo, ¿no? Porque al tener nosotros el poder de comunicación con nuestros teléfonos y las redes, ahora nosotros podemos grabar, y es por eso que trágicamente pues tenemos el primer genocidio en vivo, ¿no? A través de la señal del internet, cómo se ha difundido a pesar de lo que han querido hacer los medios masivos de control occidental, se les ha salido del huacal. Y entonces todos nosotros como individuos compartimos, analizamos, razonamos, vemos una realidad desde el punto de vista de los ciudadanos de a pie como nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros que estuviese viviendo una situación así, saca su teléfono, inmediatamente se pone a filmar y grita al mundo lo que está pasando. Entonces, al tener ese poder de comunicación en nuestro bolsillo, ahora creo que la estrategia de la narrativa de los estados es controla cómo se difunde esa información y cómo lo están haciendo a través de los algoritmos. Y entonces al final creo que el algoritmo es como digamos, como esta estrategia de buena hondez, en el que no te preocupes, te estamos mostrando las cosas que te importan. Si te interesan los lentes chidos y las botas de colores, te vamos a mostrar más contenido de eso, es para tu bien. Pero cualquier cosa que tenga control sobre cómo ves el contenido que se difunde, que supone que era la era del internet libre, ¿no? De la comunicación libre, pues la han estado como cooptando y han estado monopolizando también las empresas, que incluso ahora con TikTok, ¿no? Que ya lo compraron los grupos sionistas para tener control de la narrativa en Estados Unidos. Y bueno, también dejo aquí un poco el espacio para poder conversar. Gracias. Muchas gracias por esta primera ronda. Genera pues mucha luz, muchos elementos. Creo que una de las cosas que aparecen de manera transversal es el reconocer la importancia de estas narrativas audiovisuales para visibilizar, para transformar la realidad, pero también reconocer que esas narrativas tienen un origen, y ese origen a veces hay un interés de por medio, y hay grupos de poder político que están cooptando las fuentes de estas narrativas audiovisuales. Aquí la pregunta es, tanto en el caso de las desapariciones forzadas, estos intereses de no poner los reflectores en las causas de fondo, ¿no? Como dices tú, normal de superficie, en no ir al fondo para que no se note lo rebasados que estamos con esta situación. En el caso de Palestina, pues los tremendos intereses económicos que están operando atrás de estas muertes. ¿Cómo hacemos? Uno, ¿es posible, no? A manera de reto, ¿es posible recuperar esas narrativas? ¿Y cómo hacemos para hacerlo? Para recuperar estas historias que contamos a través de forma audiovisual y que apuesten por la justicia social. Y en esto entran las producciones tanto de periodistas independientes, como bien decías, pero también productores audiovisuales o de cine, autónomos, creadores de contenido en redes que son autónomos, pero qué difícil, qué retos tenemos para rescatar esas historias y cómo hacen para identificar cuáles son estas narrativas que sí están apostando por la justicia social. Bueno, yo creo que es posible, siempre y cuando nos aprendemos a incomodar. Es como cuando estamos en relación de pareja, vamos a tener conversaciones incómodas, que no nos gusta sacar los trapitos al sol, pero hay que sacarlos para mejorar. Entonces yo creo que como sociedad sí es posible, frente a que estas narrativas incómodas empiecen a aparecer en la mesa, pero no para mantenerla a un lado o para guardarla debajo del cajón,
sino simplemente para mostrarlas y que ellas y cada una de esas conversaciones sean parte de la realidad, porque también nosotros, en este caso de la desaparición forzada, hemos aprendido de que la realidad del desaparecimiento no es, entre comillas, una realidad, o sea, se niega esa realidad. Entonces yo creo que a lo que voy con esas conversaciones incómodas es que se permita que la desaparición forzada es un hecho real, es un hecho grave y es una situación crítica que está golpeando a México y que tiene que ser atendida de manera urgente y de manera real. Pero mientras, siempre y cuando se sigan pareciendo parcializado de vez en cuando, no se va a hacer posible. Entonces yo creo que también, mientras siempre y cuando aprendamos a tener conversaciones incómodas como sociedad y aprendamos a que todo es legalmente o realmente todo tiene que estar incluido, yo creo que sí se puede. Yo creo que las narrativas comunicacionales o las audiovisuales tienen que ser ese canal para permitir esas conversaciones incómodas. Muchas gracias. Antes de pasar otra vez a la respuesta a esta pregunta, quisiera aterrizar en un tema que me parece también importante. Aristóteles diferenciaba entre el zoe y el bios. Zoe para estudiar la vida biológica y el bios para estudiar la vida política, jurídica e institucionalizada, que luego derivaría en crear individuos ciudadanos. Y entonces nos vendieron la idea de que vivíamos ya en una sociedad democrática, altamente plural, todos conscientes de nuestra igualdad jurídica ante la ley y todos bajo el principio de ciudadanía. Ciudadanía es esta característica que te dota de ciertos derechos, deberes y te hacen partícipe de un Estado. Bueno, pues ahora este individuo está situado en la intersección, en un triángulo entre poder ejercido por el Estado como el uso del monopolio legítimo de la fuerza, el estado de excepción del que hemos estado hablando y la biopolítica, también concepto Foucaultiano que nos dice cómo van a gestionar nuestras vidas. Y para ponernos una idea de esta vida disciplinada que ya estamos acostumbrados, nos controlan y nos gestionan desde el derecho de nacer, cuántos hijos podemos tener, cuánto nos tenemos que vacunar, y la prueba de todo esto quedó codificada en la pandemia del COVID, la más pura muestra de una biopolítica hecha globalizada. Por eso dije, vivimos en el paradigma de un paradigma biopolítico global. No estamos alejados ni estamos desconectados. No caigamos en esta narrativa analista de ubicarnos por zonas geográficas, o como lo decía hace unos momentos, no enfocarnos en un solo punto, porque compartimos todo, estamos tejidos. Bueno, dicho esto, aquí hice unas notas y permítanme darle lectura porque no quiero que se me deje fuera ninguna. Había comentado hace unos momentos del homo sacer versus el ciudadano. El ciudadano es aquel individuo dotado de derechos y obligaciones, ya comenté. Pero el homo sacer es el individuo que puede ser matado, pero no sacrificado, excluido del orden jurídico y religioso y vive al límite entre la vida y la muerte, entre el derecho y la suspensión. Y ya vimos algunos de los casos. Y del homo sacer revela la realidad que estamos viviendo, que es la vida desnuda, o la nuda vida que me referí hace unos momentos, y la vida reducida solamente a su dimensión biológica, despojada de todo derecho y expuesta a la violencia del poder soberano. Dicho esto, puedo decir que, por ejemplo, el caso de Palestina es un laboratorio de biopolítica donde en un territorio el poder soberano, en este caso la entidad colonial, administra, regula y destruye la vida. Y además, con la complicidad de la comunidad internacional, que tampoco está haciendo mucho, o más bien hace lo que se le permite hacer y que nosotros hemos permitido también que se le dote. La ONU, por ejemplo, emite un discurso jurídico humanitario sin alterar la estructura soberana que produce la excepción. La ayuda humanitaria te ayuda a garantizar la supervivencia de los cuerpos, pero no cambia ni rompe con el molde del que nos están acostumbrando. Y la ONU, junto con los poderes hegemónicos, administra la vida desnuda de estas personas, ya no ciudadanos, porque recordemos que los palestinos no tienen el carácter de ciudadanos porque ellos no reconocen al Estado ocupante y el Estado ocupante no los menciona ni siquiera bajo el concepto de palestinos. Y también aquí quiero añadir, sumándolo a la cuestión de los desaparecidos, puedo decir lo siguiente: el desaparecido, bajo este esquema de biopolítica o de necropolítica, como bien también lo señalaba Achille Mbembe, dice que vive y muere en el vacío del derecho,
lo testifica Héctor cuando dice, y es el segundo amparo. Sí, lo puedes maniobrar en el derecho o lo puedes omitir, pero en la realidad sigue desaparecido, no han devuelto a un cuerpo. Su cuerpo está ausente y su existencia se encuentra suspendida. El Estado no lo protege ni lo reconoce, pero tampoco lo declara muerto. Entonces vemos cómo están hilados los dos eventos, la desaparición forzada, el caso palestino, y si lo sumamos con todos los casos que no hemos mencionado aquí, pero que vemos todos los días, vamos a darnos cuenta que es verdad, ya hemos pasado a un estadio de complicidad y de normalidad. Primero, ellos la producen y después nosotros la continuamos. Bueno, yo creo que sí es posible cambiar la narrativa si apostamos a la resistencia de las luchas, de las víctimas, de los sobrevivientes, y a la resistencia de aquellos medios y autores que se pronuncian por la verdad y se mantienen en ese camino a pesar de todas las circunstancias. Es posible y podemos llegar cada vez, y estamos llegando. Yo creo que cada vez vemos gente y la sociedad, una gran parte de ella, que por fin está despertando, está quitándose el velo que le impuso el gobierno y algunos medios, y están empezando a cuestionarse, están empezando a hacer preguntas y están empezando a ver el mundo de manera diferente. Porque el Estado, pues lo único que hace, junto con las grandes empresas de los medios y la gente del poder económico, etcétera, es administrar la verdad y lo que ellos quieren dar a conocer, ¿no? Es terrible también luchar contra la normalización de la violencia extrema, ¿no? Yo no puedo concebir, menos como padre de una persona desaparecida, pero yo no puedo concebir que todos en nuestra casa estemos viendo las noticias a la hora de la comida o de la cena, que es una hora sagrada para compartir con tus seres queridos, y ver imágenes en los noticieros o noticias sobre descubrieron una fosa con 30 bolsas con segmentos humanos, ¿no? Y eso ni siquiera te impacte, no te mueve ninguna fibra, porque ya estás acostumbrado a ver estas noticias todos los días, ¿no? O ves de algún homicidio, algún hecho violento, terrible, los que suelen pasar todos los días en nuestro país, y eso no te inmute, no te incomode, no te haga cuestionar, no te haga exigir. O sea, eso es terrible, ¿no? Y es muy difícil de concebir como víctima, como sobreviviente o como persona normal. Entonces, hay que apostar a esa resistencia. Yo sé que en algún momento lo vamos a lograr, pero también es muy importante la resistencia de los medios, de todas estas personas que a pesar de estar también ellos a su manera, nadando, luchando contra la corriente, se mantienen fuertes, se mantienen dignos. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo también creo que es posible, pero sí concuerdo con las personas en el panel que sí es necesario voltear a ver cosas que a veces nos puedan incomodar y doler. O sea, porque si no nos duele y si no nos incomoda, pues no vamos a querer hacer nada al respecto para cambiar la realidad, ¿no? Y creo que sí es posible. Prueba de eso es lo que comentabas de TikTok y que fueron a hablar con los influencers y decirles, por favor, hablen en favor de Israel y esas cosas. Es decir, los mismos, el mismo lado opresor, ¿no? de esta cuestión de Palestina se da cuenta, ¿no? Que está perdiendo la batalla mediática, ¿no? Que hay mucha gente que se está dando cuenta de las cosas gracias a los redes sociales, ¿no? Entonces, sí, una cosa es sí, nosotros como emisores, digo, como receptores, pues como consumidores de medios de comunicación y de redes sociales, pues sí diversificar las cosas que consumimos, ¿no? Para no solo estar con la misma narrativa que cierto algoritmo nos esté alimentando o que cierto noticiero. También creo que es muy importante irnos al origen, como decía Paloma, a la fuente. Es decir, ¿cuántos de nosotros sí vamos, por ejemplo, a las redes sociales de las familias buscadoras, o escuchamos ya directamente de ellos sus historias, etcétera? Porque es muy importante también empezar a nutrirnos de la fuente, ¿no? Original de estos conflictos,
para que no haya ningún filtro de narrativa de alguien que nos lo quiera digerir para nosotros, ¿no? Y creo que también se me hace importante sacar la narrativa a la calle, ¿no? Porque sí, o sea, una cosa es estar consumiendo estos mensajes y puede ser de repente muy abrumador, y obviamente incómodo y doloroso, pero también puede ser movilizante, ¿no? Entonces, mientras más nos mueve la narrativa, pues también nos puede mover a irnos a la calle, ¿no? Ir a empezar a dialogar con las personas que están en nuestra familia, a nuestro alrededor, empezar a asistir a marchas, para empezar a escuchar ya las historias en primera persona, no sé, apoyar los bazares, apoyar los eventos, porque ya es cuando nosotros estamos ya palpando con nuestras manos la realidad, ¿no? Entonces, sí, la narrativa sí se puede cambiar, pero sí, yo propongo que también movamos la narrativa a la calle, pues. Me atraviesan justo como muchos pensamientos, ideas a través de nutrirme, ¿no? De todas estas voces, y algo que se está quedando ahí palpante en mi mente ahorita es resistencia, ¿no? Como palabra nuclear de cambio y de esperanza. Y el hecho de que ustedes estén también aquí sentados, que presten su tiempo para pensar, para analizar, para reflexionar, ya es el inicio, ¿no? De cavar ahí, de arar tierra para poder sembrar esos cambios que necesitamos. Porque justamente uno de los temas que yo hablaba con Paloma era de cómo la estrategia también de narrativa a través de todos los medios se ha enfocado también como en un desgaste a través como de las mentes de quienes recibimos esa información, y ese desgaste creo que nosotros ya lo percibimos mucho en nuestra realidad de México con las desapariciones forzadas, como a través de estas décadas se ha ido desgastando un poco digamos como la fuerza de la voz, y ahora lo normalizamos, ahora es una cosa del día a día y no es una cosa que una persona desaparecida debería de ser un escándalo, ¿no? Un escándalo municipal, un escándalo nacional, y ya no lo es. Entonces también analizar el por qué ha dejado de serlo, ¿no? O sea, por qué y cómo han manipulado las herramientas para que nosotros también en nuestro sentir y en nuestra psicología, pues también llega un punto de desgaste, ¿no? Ahora le llaman mucho a esto del exceso de trabajo el burnout. Pues me parece que también estamos viviendo de repente como lapsus de burnout mental respecto a estar viendo genocidio, estar viendo una violencia extrema, tanto con las redes sociales o aquí en nuestra realidad inmediata, con las familias de los desaparecidos. Y es ahí donde yo veo pues que ahí donde nosotros tendríamos que empujar a resistir, pero no solamente aquí con los espacios ni en lo presencial, creo que también tenemos que retomar nuestra autonomía en la forma en la que nosotros nos estamos comunicando. Y para mí es terrible, y ojalá también hubiera aquí en la sala o entre todos pensemos, es como por qué demonios no tenemos nosotros una red social propia. ¿Por qué no tenemos medios de comunicación que no estén controlados? Creo que esta situación de la monopolización de los medios a través de las redes sociales, a través de ahora el cine y todo esto, los Netflix, Amazon, etcétera, la neta es así, como festival de cine, como cineasta, tenemos que seguir pirateando. O sea, vayan y pirateen, o sea, no es posible que mi sobrino ya no sepa cómo hacer eso, que abre un espectro gigantísimo a todas las narrativas posibles, ¿no? Ahora ya nada más se meten y es lo que te aparece en el menú, ni siquiera ves el menú completo, solamente lo que ellos quieren que tú veas ahí como el top 10 o lo que sea, es lo que tú ves. Entonces, a través de esa, como del combatir también ese tipo de control, pues estamos creando otra vez la palabra resistencia. Y hay otra cosa que me parece como muy importante que tiene que ver con eso, que es la educación audiovisual, que tenemos que hacer un trabajo gigantísimo para educarnos audiovisualmente, para entender qué es lo que está pasando con los teléfonos, con el cine, con todo el contenido. Y eso me parece que sí tiene que ser una lucha más incluso institucional. O sea, tenemos que cambiar los contenidos de educación básica para que eso sea una materia. O sea, si no, creo que somos como iletrados, ¿no? Así estamos a merced de lo que nos digan, no sé leer, sí, fírmele aquí, yo le firmo. Entonces creo que también es parte de eso. Y la otra, y
última como idea que dejo sobre la mesa es sobre la situación de la ambigüedad de los hechos, que me parece que el hecho de que, tal cual, de que no de que haya una confusión, de que haya una persona desaparecida que está, pero no está, ¿a quién le está beneficiando que exista como tal? ¿A quién le beneficia que no se sepa una data exacta de todos los muertos que hay en Palestina, ¿no? Se hizo un número, 60,000, 80,000, 150,000, 800,000, no hay dato concreto y hay una confusión y hay un desplazamiento forzado de un lugar a otro y eso impide una estadística real y eso impide también que nosotros podamos nombrar las cosas como son y al evitar nombrar la realidad nos estamos también creando como esta narrativa que le conviene al poder, ¿no? Es darles más tiempo para que puedan ellos socavar sus planes como quieran dirigir a la población. Muchas gracias. En esta ronda, y siguiendo un poco el hilo de lo que nos han estado compartiendo, quisiera como plantear dos temas de ustedes deciden si abordan los dos o cómo. Por un lado, la cuestión de cómo sí nos podemos acercar de forma ética a estas historias y las posicionamos para convertirlos en narrativas. Es decir, cómo se ve una narrativa audiovisual que es ética, que tiene respeto por las víctimas, por la realidad, por las audiencias, y un poco vinculado a este tema del bombardeo de micronarraciones o microhistorias a las que estamos expuestos versus una historia más a fondo, más a profundidad, más ir al fondo. ¿Cómo hacemos para hacer este contrapeso? Y cómo hacer que no se convierta en un lucro del dolor o una visión de morbo ante el dolor. Y por otro lado, el segundo tema es pues también reconocer, hay evidencia científica de el impacto psicoemocional que tiene en nuestro cerebro la exposición constante a historias, a realidades, a imágenes violentas, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde decir? Efectivamente, llega un punto en donde la sensibilización se convierte como en un entubecimiento, pero hasta dónde es como un mecanismo de protección, de decir, ya no puedo más con esto, ¿y qué hacemos ante eso, ¿no? Es decir, ¿qué mecanismos hay para apoyarnos entre nosotros y no terminar volteando la cara, pero también reconocer que hay un tema de autocuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues esos dos puntos. Muy bien. Yo creo que es un concepto que a lo largo de la charla se ha venido y es la educación. Yo creo que para algo ético principalmente es la educación. Si educamos nosotros qué es la desaparición forzada, qué está sucediendo en Palestina, por qué ha sucedido eso, por qué se ha sostenido y cómo se ha afectado, creo que tenemos la posibilidad de poder entender. Y entender es un proceso, yo creo que va más allá de solo conocer, porque una cosa es solo recibir la información, otra cosa es comprender y entender, porque así me permite o nos permite qué posición política o social podemos empezar a aplicar. Entonces yo creo que eso es una apuesta muy importante y desde el ámbito de la psicología, pues lo llamo psicoeducación, porque emocionalmente también nos conectamos con el suceso, con el evento, y al conectarnos con lo que está pasando en la realidad de nuestro país, también nos da sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia nos permite a nosotros, aparte de la memoria, la resistencia, y aparte de esa resistencia, el que no se siga cometiendo el flagelo desde el silencio. Porque también yo creo que las narrativas comunicacionales nos invitan al silencio como fragmentación, al silencio como desindividualización, y también a la fragmentación desde el silencio, a que no nos permita reconocer lo que está pasando. Y yo aquí dejo también como una frase muy triste que nos ha pasado en nuestra guerra en Colombia, que llevamos más de 70 años, y desde el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y eso nos ha pasado. Entonces esa es la educación que a nosotros nos ha dejado como colombianos con el conflicto armado y que es importante traer acá. Y también desde la parte ética yo traigo mucho y es mostrar la realidad tal cual es. Algo que me ha permitido trabajando con el colectivo Amor por Ellos es no distorsionar absolutamente nada y no esconder absolutamente nada. La realidad es única, la realidad es objetiva y la realidad y la verdad es una sola. Entonces al presentar y al mostrar la realidad tal cual es, permite en el caso del colectivo ha permitido que cada una de ellas se pueda expresar libremente y poder sentir que su dolor, que sus sensaciones con todo lo sucedido pueda tener una voz.
pero es porque no se ha escondido, no se ha fragmentado, no se ha parcializado y sobre todo no se ha manipulado. Y creo que eso es una de las apuestas también desde lo ético que las narrativas comunicacionales deberían de permitir hoy. Muchas gracias. Hace unos momentos yo no contesté la pregunta que hicieron y ahorita la voy a juntar con estas nuevas, porque aquí todos coinciden en un concepto muy particular, resistencia. En árabe dicen mukawama, y mukawama es el nombre que lleva, por cierto, Hamas, porque Hamas es su acrónimo, en español si lo traducimos es Movimiento de Resistencia Palestina. Y nos han vendido la idea, inclusive hasta un filósofo, este señor Enzo Traverso, que es un libro muy bueno, excepto por este capítulo, que se deja guiar por la narrativa oficialista de decir Hamas es terrorista. Bueno, es que no todos los palestinos son de Hamas, se equivocan. Todos los palestinos con conciencia de la resistencia apoyan de un modo u otro a la resistencia palestina, pues no puede ser de otra forma. ¿Quién ha substanado de manera democrática, como lo demostraron las elecciones de 2007, que Hamas gobierna la Franja de Gaza? Que Hamas tiene los libros de la vida de los palestinos en la Franja de Gaza, cuando la ocupación se ha encargado de borrarlos. Aquí, y resulta curioso que una narrativa, estamos ambientados a las películas de Hollywood, donde los pequeños, los poquitos, le ganan a los grandes imperios, y nosotros nos aferramos mucho a la resistencia hollywoodense, pero cuando vemos la resistencia en la vida real, la denostamos, la cuestionamos, dudamos. Entonces aquí la hilo con la pregunta que ahora se hace: ¿cómo podemos devolver la conducta individual y colectiva? Primero, ¿estamos dispuestos a regresar al punto de partida y desaprender lo que ya hemos aprendido? Es la pregunta que yo lanzo así abiertamente, porque se nos ha dicho que estamos en la época de la razón, vivimos en el paradigma de el hombre racional que abandonó todo lo espiritual, lo no cognoscible, lo alejado a lo cuantificable, y nos damos cuenta que lo racional ha instrumentalizado esta razón para llevar a genocidios de las proporciones que ahora, en pleno siglo XXI, pensando que ya eso lo íbamos a ver solamente en los libros de historia, nos está tocando verlo en tiempo real, en streaming, 24/7. Nunca jamás en mi vida yo me pude haber imaginado que iba a haber una cosa como esta. En cierto sentido, sentí una especie como de envidia con otras generaciones. ¿Por qué no nos tocó vivir en el 68, cuando estaba la efervescencia? ¿Por qué no nos tocó vivir en la época de cuando estaba la Guerra Fría y todos se espiaban y se atacaban? Nos ha tocado vivir una época peor, con todo esto que ya hemos conocido, la pandemia, los genocidios, todo en tiempo real, todo dudándolo y todo cuestionándolo. Y yo les pregunto nuevamente, ¿estamos dispuestos a regresar al punto de partida, al punto de cuestionar si el camino de la racionalidad instrumentalizada nos ha servido de algo, o vamos a tener que desandar el camino? Una, dos, ¿qué tanto realmente estamos comprometidos con una ética individual, colectiva y universal? Porque está muy de moda la ética, pero una ética a nuestro gusto, a la carta. Yo voy y digo, bueno, para mí esto sí es ético, para mí esto no es ético, y entonces si tenemos 1001 éticas, no estamos poniéndonos de acuerdo otra vez en nada, porque lo que, por ejemplo, el Estado genocida establece como ético para ellos, no lo es para la mayor parte de la población que lo estamos viendo y presenciando. Entonces hay que resignificar, redefinir el concepto de ética y realmente cuánto estamos dispuestos a hacer caso a esta ética. Y también esto lo voy a conectar con una especie de cómo se ven a las personas que fallecen en los países árabes musulmanes, justamente por el principio de la religiosidad. Y aquí a lo mejor a muchas personas les choca la idea de cómo vamos a regresar a la religión. No es regresar a la religión, es regresar al tema de la dignificación que hace un aparato, por ejemplo, espiritual. Porque la religión dotó de dignidad al ser humano. Y por ejemplo, mientras que aquí decimos, hay 60, 70, 80, los que sean muertos, allá son personas martirizadas. Y el concepto de martirio en los países musulmanes, por ejemplo, adquiere una importancia suprema que nosotros no estamos dispuestos a entender, ni siquiera a dialogar con esta conceptualización. Un martirio es aquel que da testimonio de su vida en la tierra y de cómo pasó a este otro panorama trascendental. El ser humano debe de reunificarse consigo mismo, redignificar su persona, y en ese sentido nos corresponde en tanto individuos y de manera colectiva. Pero la pregunta es, ¿tenemos el valor de recuperar esta ética primigenia o vamos a quedarnos en el deseo
de la ética algún día? Bueno, yo creo que la mejor manera, o la manera más ética de acercarte es a través de la verdad, ¿no? Y también eso depende, ¿no? ¿Qué es lo que como medio o como artista quieres expresar? Sí. Pero siempre yo creo que con la verdad por delante, y yo creo que para emitir comentarios o posiciones sobre algún hecho en específico, también expresarlo de manera correcta, ¿no? Porque podemos hablar de la desaparición desde cualquier arista, ¿sí? O si lo que está buscando el medio o el artista es hablar de la desaparición desde la realidad que está viviendo las familias, ¿no? Que también es muy válido si quieres hablar de la desaparición desde tu posición política, desde tu posición ideológica, ¿no? Todos tenemos derecho a expresar, pero sí ser muy claros. Pero para una familia o para expresar algún caso en particular, a través, la manera más ética es a través de la verdad y pues transmitir lo que realmente la familia quiere transmitir, la verdad sobre los hechos, ¿no? Desgraciadamente, en México existe una escasa o nula cultura de derecho a la memoria y derecho a la verdad. Otra, tengo peor, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Si se dan cuenta, hasta ahorita en las universidades es cuando se da una clase de derechos humanos y es de manera optativa, en algunas universidades, en otras ni siquiera te la dan como una opción, cuando esos temas desde niños tendríamos que conocer lo que son los derechos humanos. Entonces, todo eso ha sido un caldo de cultivo, pues para poder seguir manipulándonos, y manipulando incluso el concepto de ética, de verdad, de memoria, de justicia, ¿no? Y que cada quien piense sobre estos conceptos o lo que uno quiera pensar. Pero yo creo que la responsabilidad está, y la ética es a través de la verdad. Yo no quiero que, como se ha usado muchas veces, las historias de nuestros familiares desaparecidos se utilicen ya sea de manera política, mediática, para determinado fin, sin expresar la realidad de lo que es la desaparición. Hay muchos temas que parecieran ser que podemos lucrarse con ellos, ¿no? Mediáticamente, pero también es una necesidad que la gente conozca la realidad desde el tema personal de lo que vive también una familia, ¿no? Porque indudablemente podemos ser empáticos, pero la realidad es que, como dicen, solo el que carga la mochila, ¿no? O sea, tener a un hijo desaparecido, a un familiar cercano, es algo que no se puede explicar, ¿no? No se puede, yo no pudiera, por más horas que estuviera aquí sentado, tratar de explicarle a la gente que me está escuchando qué se siente tener un hijo desaparecido. La gravedad del vacío, la gravedad de la incertidumbre, la gravedad del dolor, las afectaciones psicosociales, psicosomáticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias. Sí, ¿cómo podemos acercarnos a estas historias? Sí, concuerdo con todos que también es con dignidad, con respeto, con transparencia, yendo a la fuente, ¿no? Esto también me gustó mucho que lo dijeron. Y también esto que dices del lenguaje audiovisual, que es importante empezar a aprender lenguaje audiovisual, aunque no seamos realizadores, o sea, a lo mejor hay realizadores aquí, pero también como dice Héctor, empezamos a ver los noticieros y vemos, no sé, cierta toma, cierta música como muy emotiva, ¿no? Y, o sea, y así empezamos pues como a leer un poco entre líneas ya el lenguaje audiovisual y aprender, porque tal cual es un lenguaje, es como aprender chino, portugués, el lenguaje audiovisual que nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo que queremos, que nos quiere emocionar, o que nos quiere desmotivar, o que nos quiere, conmocionar, nos quiere asustar. Entonces, empezar a, yo creo que para acercarnos a estas historias que estamos consumiendo, podemos empezar a aprender lenguaje audiovisual para aprender a leer lo que nos están queriendo decir y realmente qué es lo que más bien nosotros sabemos, ¿no? De otros medios que hemos estado consumiendo, ¿no? Y también, como realizadores, bueno, si hay realizadores aquí en la sala, creo que también es muy importante empezar a tomarlo con mucho respeto y con mucho compromiso,
Yo para mi tesis tenía que, bueno, yo quería entrevistar familias buscadoras y me daba así como mucho de que es que no quiero que se sientan como instrumentalizadas, como dices, o sea, que nada más vas a las entrevistas y ya te, entonces me causaba como que mucho conflicto, y Paloma me ayudó mucho con eso. Paloma fue mi asesora, entonces ella me sugirió hacer una carta de compromiso que las familias y yo leyéramos, estuviéramos de acuerdo, firmáramos en que la investigación iba a tener ciertos lineamientos, se iba a respetar el anonimato, si ellas querían que se respetara su anonimato, si no querían anonimato, pues también se respetaba. Y también, sobre todo, el compromiso de que al terminar la investigación, o si ustedes hacen un documental, un cortometraje, una película, el compromiso de regresar con las familias o regresar con las personas, las protagonistas de los productos audiovisuales que estamos haciendo o de las investigaciones, regresar con ellas y decirles, pues aquí está, ¿no? Si lo quieres, aquí está, te lo comparto, ¿qué opinas? Porque si es una cosa unilateral, no creo, o sea, pues es para no tokenizar, no instrumentalizar a las personas con las que estamos creando este diálogo, ¿no? Y al final pues la historia es de ellas, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y también esto del impacto constante la exposición constante a imágenes impactantes, sí, creo que sí también ha sido muy pesado. También le decías burnout, pero sí también había escuchado el término doom scrolling, que es como cuando estás así ya yéndote en TikTok o en Instagram, o sea, y ya todo lo que te sale es así como pura desgracia, y sí creo que es difícil, sí llega a ser muy impactante, ¿no? Y como dice Paloma, a veces nuestro propio mecanismo de defensa nos empieza a desensibilizar poco a poco para que ya no nos duela tanto cada video que nos aparece, porque si no, pues nos la pasaríamos llorando en el celular todo el día. Pero creo que también, o sea, una cosa, no hay que asustarnos por si no sentimos nada, tampoco hay que asustarnos si sí sentimos, ¿no? Si de repente algo que estamos consumiendo en redes sociales o en los medios de comunicación nos conmueve, pues las dos son señales de que pues estamos vivos, nos conmueve o estamos vivos y nos está protegiendo nuestro cuerpo, ¿no? de tanto impacto. Pero creo que lo importante es cuando estamos en como ciclo de consumir medios y tragedias y así, para mí ha sido muy importante no dejarlo ahí nada más en lo que vi en el celular y ya desconectarme, sino no dejarlo en la desesperanza, pues, sino lo que vi, platicárselo a alguien que esté ahí conmigo, decirles, oye, ¿qué opinas de esta noticia? O sea, no quedártelo, porque creo que es ahí donde también se empieza como que a desensibilizar el asunto. Entonces ya cuando lo empiezas a dialogar con alguien más, empieza a pasar un poco más al plano de la realidad, y ya no es nada más como que nuestro celular y lejos de nosotros, ¿no? Sino ya empezamos como... Y también en el mismo diálogo con estas personas podemos empezar a plantearnos razones, soluciones, qué está pasando, tú qué opinas, ¿no? Entonces creo que también eso es bueno. Si ya estás en el ciclo como del doom scrolling, yo sí les recomendaría platicar con alguien más, ¿no? Yo no sé cómo le hace la gente que consume podcasts de crímenes y así. A lo mejor hay gente que si le gusta mucho, incluso las personas que consumen películas de terror, pues también hay también mucho que aprender, ¿no? Como de la manera de digerir estas cuestiones. Empiezo con esto último que dices de las personas que disfrutan el terror, ¿no? O sea, nuestro festival es un festival de cine de terror, artes de terror, literatura de terror, poesía de terror. Pero creo que entendemos muy bien, o sea, como que nuestro cerebro entiende muy bien la diferencia entre ficción y realidad. Y entonces el cómo nos afecta no es lo mismo, o sea, para nada. Porque entendemos que es una fantasía y dentro de esa fantasía nos permitimos sentir y nos permitimos entrar en un mundo que activa mecanismos en nuestro cerebro que nos prepara un poco para la amenaza, pero colectivamente. Entonces son sustos colectivos que al final nos invocan un alivio, ¿no? Al final de la película es un alivio porque ya se acabó la película, los créditos, mira, se salvaron, qué bien, vámonos todos tranquilos. Entonces, en esta idea de mundo civilizado, democrático, que vive en paz, pues ese era también como nuestro modo de vivir, como un poco nuestra humanidad más primitiva. Entonces, y gran parte del por qué existe esta mesa es porque eso, sabemos la diferencia y sabemos que el terror en el cine es el documental. O sea, el género del terror es lo que estamos nosotros viviendo con el documental y todas las historias terribles que suceden en México y alrededor del mundo.
y me pongo la gorra ahora de creador, y ahora digo que justamente, al menos en mi experiencia, lo que he vivido a través de mi trabajo y todos los aprendizajes, es que creo que en muchas ocasiones se le dice, es que les estamos dando voz a los que no tienen voz. Todos tienen voz, ellos, las familias de los desaparecidos, las víctimas de injusticia, tienen su voz, y es una voz muy fuerte, muy potente, y creo que uno como creador, como periodista, como investigador, lo primero tiene que llegar con el respeto de que uno no trabaja para sí mismo, al final es una alianza de co-creación. Entonces yo no vengo y a mandarte a ver qué es lo que voy a hacer, depende de lo que yo quiero, y si quiero hacer un melodrama en el que llore la gente, pues tú nomás quédate ahí, yo hago todo lo demás. Creo que el principio de la creación, y sobre todo en el cine, que es una creación en conjunto, es escuchar, dialogar, encontrar puntos de encuentro, puntos comunes en el que podamos ir trabajando una historia que sea no solo, digamos, como potente a una audiencia mayor, que de eso tiene a lo mejor los conocimientos, tanto técnicos como del lenguaje, el realizador o el creador, pero al final de cuentas, digo, más allá como de la reflexión, y como dice Galeano, somos seres sentipensantes. Entonces el hecho de que nosotros nos acerquemos a sentir con el otro, de alguna manera empatiza la lucha y provoca una sinergia de resistencia mucho mayor, donde yo no hablo desde mi voz, hablo de nuestra voz, de cómo nosotros queremos difundir mejor el mensaje para que llegue de una mejor manera, de una manera más ética desde el punto de vista también artístico y creativo, y creo que me es importante también para mí que vean el material antes de que se difunda y que lo lean, y entonces dialogar. ¿Qué te parece? Que sí, que no. Si te parece que algo no va, lo discutimos, hablamos, dialogamos los puntos de vista. Si aún así dices que no, es no. Porque al final, tanto como en el cine como en otro tipo de publicaciones, así comienzan los créditos y se va y se cerra, y yo me voy a hacer otro proyecto, pero tú te quedas con tu historia y con tu vida continúa. Y yo tendré otros proyectos, pero si estamos hablando de historias tan fuertes y difíciles y urgentes, me parece que es lo mínimo que podemos hacer como creadores, darles al final también el poder de decidir qué y cómo quiero que esta historia llegue más allá y quede también a la posteridad, ¿no? O sea, cómo quiero que permanezca esta historia en el imaginario común, porque así se crean también las narrativas, ¿no? Espero que todos estemos en una mejor posición en unos años y vivamos paz para todos, y entonces podamos revisar hacia atrás, pero solamente esa verdad la vamos a encontrar en esos puntos y encuentros comunes. Y así. Sí, una disculpa por parte de Héctor, que se va a tener que retirar antes, pero si quieres dar unas palabras finales. Bueno, primero que nada, una disculpa, ¿no? Es muy majadero, pero pues, como les comentaba, hoy en el colectivo tenemos un evento muy importante para nosotros, ¿no? Muy intenso. Se cumplen 5 años de la desaparición de una persona, y pues tenemos que acompañarnos, ¿no? Porque a través de la colectividad es como podemos avanzar y también podemos sanar. Entonces, muchas gracias y disculpen esta interrupción. Bueno, nos quedan exactamente 12 minutos para cerrar. Me gustaría abrir el micrófono si alguien en la audiencia quisiera compartir alguna idea, alguna reflexión que le haya surgido durante esta charla, o alguna pregunta que quisieran hacer. Este es el momento, y antes de cerrar, pues que nos dieran como un mensaje de cierre también nuestros panelistas. Adelante.
Yo creo que si hablamos de los medios de comunicación y su rol, también tenemos que ver cómo se han transformado quizás en las últimas décadas en su forma de producir sus noticias, ¿no? O sea, al final de cuentas la noticia también es una mercancía que se tiene que vender. Y no es de que alguien quiera manipularnos y que los gobiernos, yo creo que más bien es también la forma como se produce. O sea, yo no soy de aquí, nací en Alemania, yo me acuerdo cuando yo veía las noticias, por ejemplo, cuando era niño, adolescente, eran noticias internacionales, vamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, vamos con nuestro corresponsal en Katmandú, vamos con nuestro corresponsal en Nueva Delhi, vamos con nuestro... tenían corresponsales en todos lados que hablaban el idioma del país donde estaban, y hoy en día es, vamos con nuestro enviado especial en la... Vamos con nuestro enviado especial, y de repente el enviado especial siempre es el mismo en todo el mundo. ¿No? O sea, y yo en los periódicos, antes era de que artículo escrito por fulano de tal, por fulano de tal, y hoy es noticia de AFP, de Reuters, de bla. ¿Por qué? Porque las noticias se tienen que producir de una manera eficiente, eficaz y barata. Entonces yo creo que más que leer a Foucault y a Agamben y a... Quizás tendríamos que leer otra vez al Capital de Marx, que en 1867 ya decía la monopolización de todos los sectores de la industria es algo que el capitalismo lleva por sí, o sea, es como algo que nace en el capitalismo, es algo normal, no es porque alguien nos quiera manipular, ¿no? Y por otro lado, también creo que es importante quizás recordar un poco como el capítulo de la industria cultural, de la dialéctica, de la ilustración de Adorno y Horkheimer, ¿no? De cómo se producen también los productos culturales, ¿no? Y cómo también dentro de la gente que consume películas, música, documento, lo que quieras, cómo tiene cuál es su predisposición psicológica para ver, o sea, ¿por qué los melodramas funcionan? Porque hay en nosotros como entes que hemos crecido dentro de eso, tenemos esta necesidad de ver un melodrama, no queremos ver, como tú dijiste, no sé cómo dijiste, comunicaciones incómodas, no queremos ver eso, por favor, no, o sea, no estés chingando. O sea, llevo 10 horas trabajando, quiero llegar a casa en un melodrama, por favor. O sea, y hay una predisposición psicológica para eso, ¿no? Que no está manipulado con ningún gobierno del mundo. Es algo que llevamos dentro de nosotros por ser parte de una cierta forma de forma de producción. Entonces, si queremos cambiar eso, tendríamos que cambiar toda la forma de producción y no algunos elementos. ¿Alguien más que quisiera? Muchas gracias. A mí me surgió como un poco esta pregunta, como contexto muy breve. Mi hermano estudió medios audiovisuales, estudió cine, y yo soy el hermano que estudia ciencias políticas, entonces hacemos como el match en estos temas. Y mi pregunta va en, como yo alguien que estudié y investigué mucho el tema de desaparecidos en mi carrera durante 4 años, a veces es inevitable no sentir estos procesos de vacío, que ya lo mencionaron, ¿no? Es mirar mucho el abismo y que te regrese la mirada. Pero entonces, desde los medios y desde lo colectivo, ¿cómo buscamos que no se quede en un proceso meramente avasallador que aplasta y solo nos obliga a quedarnos sentados y quedar mirando, ¿no? Es decir, ¿qué son esos procesos que desde los medios y desde lo colectivo tenemos que empezar a tomar para no quedarnos solo allí? Porque es la respuesta más común y en mi experiencia, ya dialogándolo con otros grupos, con compañeros, con familiares, etc., es como la expresión tan marcada, tanto así que una noticia que debería haber durado todo un año y que tuvo que implicar un cambio brutal en gobierno, como fueron 400 desaparecidos encontrados en una sola fosa, fue noticia de 2 semanas. Sí, esa sería mi pregunta. Bueno, si quieren ir respondiendo a los comentarios, las preguntas y también ir dando un mensaje de cierre. ¿Cómo? Gato. No sé, pero con respecto al comentario de allá, yo creo que la realidad es única y yo creo que desaprender o transformar nuevamente todo es un proceso demasiado complejo. Pero yo creo que la voluntad de que cada quien quiera informar o quiera comunicar o quiera transmitir desde una posición neutral, pero desde una posición real, yo creo que es de las apuestas más grandes que hay en la vida. Yo aquí les doy como mi experiencia también como psicólogo en ese tema de los colectivos
y es que al traer no solamente el conocimiento, sino también la acción humana, eso permite transformar y eso permite que el mensaje de que la educación desde que como que la psicoeducación desde lo emocional también se permita una transformación social. Y con respecto a tu pregunta, hombre, yo creo que es ese tema de uno toca la vida del otro y que el otro también toca la vida de uno. Entonces yo creo que cuando uno como ser humano o como profesional toca esos colectivos de víctimas de desaparición forzada, también es dejar que ellos también lo toquen a uno, porque ellos los transforman a uno. Yo creo que aquí empieza como esa acción humana a ir y venir en ambas direcciones, pero eso hace que no se quede en un solo punto, que no se quede nosotros como profesionales siempre vamos y damos nuestra información y ahí se puede caer el vacío, porque ellos reciben la información, la pueden transformar, accionar, pero a nosotros qué. Entonces yo creo que también es ese mensaje también en el arte pues, de las comunicaciones audiovisuales, en el cual claramente no estoy, puedo irme con la ignorancia, pero también en lo que yo digo es que nosotros como profesionales nos permitimos también tocar eso humano. Y yo creo que lo humano es la clave en este mundo de horror. Creo que la película de horror, que es la realidad, solo se transforma con lo humano. Los medios audiovisuales tienen toda la responsabilidad y yo no le voy a decir a los profesionales sobre esta materia que deben de hacer su trabajo ético, ellos lo saben, cada profesión tiene su ética y la tienen que seguir en consecuencia. Lo que nunca se nos debe olvidar es esta parte humana, porque mientras que, por ejemplo, el caso de México, las desapariciones, yo la veo como que es un soplo en el corazón de nuestro país. Y que no nos deja correr porque nos puede pasar algo si no atendemos ese soplo. Y no podemos caminar si no atendemos ese soplo. Y podemos tener una media vida, un medio estar, pero si no solucionamos el problema, no nos va a permitir desarrollar. Y así como pasa en este país, pasa en Palestina. Y por cierto, si me permiten leer un poema de un escritor palestino que se llama No estaría mal, lo voy a leer en español, en árabe se llama La Paz. No estaría mal morir en nuestra cama, sobre una almohada limpia, rodeo de amigos. No estaría mal morir un día, las manos enlazadas sobre el pecho, desnudas de todo, salvo de su palidez. Sin rasguños, ni cadenas, sin banderas, ni lista de desagravios. No estaría mal tener una muerte limpia, sin agujeros en la camisa, sin marcas en las costillas. No estaría mal morir sobre la almohada blanca, no con el asfalto bajo la mejilla, las manos en las manos de quien amamos, arropados por la congoja del médico y las enfermeras, sin otro bien que decir adiós con elegancia, indiferente a los días, dejando este mundo tal como es, con la esperanza de que otros vengan a cambiarlo. Murid Barghouti. Gracias. Uy, qué fuerte. Sí, creo que también otra manera de salir también del ciclo vicioso puede ser empezar a consumir otros tipos de medios, ¿no? O de maneras de emitir mensajes. La poesía también de repente nos saca de la costumbre, ¿no? De estar viendo a lo mejor noticias o videos. Y sí, qué fuerte. Gracias por compartir. También sobre la pregunta o el comentario de los noticieros, y que pues sí es cierto, o sea, al final es un negocio, necesitan consumidores, necesitan vender, pero es complicado y sí, y concuerdo contigo también, pues todas las profesiones tienen una ética y sí creo que también ellos como emisores de mensajes tienen la responsabilidad, pues, o sea, saben ellos a veces también qué es lo que hace que sus televidentes pues se enganchen, ¿no? A lo mejor ya saben que si los hacen enojar se quedan como que más clavados o que si la noticia del día es muy aburrida pues no van a cambiar de canal. También fríamente pues es un negocio, pero sí concuerdo que tienen una responsabilidad hacia las personas que lo consumen, pero también nosotros como consumidores de medios tenemos que ser conscientes, ¿no? De esta frivolidad de los medios de comunicación, de las noticias, y de que al final sus mensajes pues son eso, son producciones que ellos necesitan para dinero, pues, básicamente. Pero pues nosotros como consumidores conscientes podemos despertar de eso y empezar de nuevo, como decía, diversificar los medios que consumimos, empezar a ir al origen de las noticias, empezar a platicar con la gente, etcétera, ¿no? Porque a pesar de que está esa responsabilidad de quienes emiten los mensajes, pues nosotros también tenemos responsabilidad como personas que consumimos las noticias, creo. Y qué padre lo del que eres estudiaste de Derecho,
Ciencias políticas. Está muy padre también que estés en contacto también con tu hermano que es cineasta, y creo que sí hay una oportunidad muy grande ahí de las ciencias políticas y el cine que estén conectadas, ¿no? Porque al final, como decía Héctor, ¿no? Muchos no conocemos a lo mejor nuestros derechos, o mucha gente piensa que a veces el lenguaje del derecho o de la política es muy alejado de las personas, ¿no? De los ciudadanos. Entonces es importante empezar a tener ese diálogo, ciencias políticas, derecho, cine, con las personas, ¿no? Para que empecemos todos a entender estos mensajes. Y bueno, ya como cerrar, pues qué difícil, pero pues sí, creo que como resumen, digamos, mi mensaje es: sí, nosotros tenemos también responsabilidad como consumidores, pero también nosotros podemos podemos emitir nuestros propios mensajes, ¿no? Podemos decidir, porque ya tenemos pues el poder, ¿no? En nuestros celulares, y también está el poder de lo que consumimos, cómo es que lo conectamos con lo que estamos viendo realmente. Entonces creo que eso es muy importante, no solo quedarnos con los medios que consumimos y las narrativas que consumimos, sino también sacarlas a la calle y empezar a platicar con las personas que tenemos a nuestro alrededor y con nuestras familias, y venir a este tipo de eventos se me hace muy bueno, va a hacerlos. Entonces sí, muchas gracias por hacer este evento. Quisiera cerrar igual un poquito con esta idea de que si permitimos que el rey dinero controle todo, incluso por sobre la vida humana, vivimos esta realidad de terror que tenemos justo en nuestra actualidad, ¿no? A nivel globo, a nivel México. Me parece tal cual el hecho de que sí, el sistema es capitalista, el sistema es colonial, pero sí entendemos que los medios y los lenguajes informan de una u otra manera a través del bloqueo de palabras clave. Es cómo comunicamos y cómo recibe la gente esa información, cómo procesa, cómo analiza, cómo simpatiza o enemista con alguien más, ¿no? Entonces el hecho de vernos a los ojos y vernos humanos y entendernos de una manera más profunda es responsabilidad sí de nuestra educación, pero como ya se mencionó mucho en la mesa, es una responsabilidad muy grande, no solamente de la ética profesional del individuo, sino como del medio, como ente. También tiene que tener una ética, como dicen, si alguien me dice que está lloviendo y el otro me dice que no, mi responsabilidad es abrir la ventana, sacar la mano y ver si me está mojando, ¿no? Creo que esa responsabilidad y esa ética y el procurar el derecho más básico de todos, que es la vida humana, por sobre todo, creo que tendría que ganar sobre si es negocio para mí, si no, si el dinero, si sobrevivir en mi medio. O sea, creo que hay unas situaciones urgentes que creo que la gente en general no ha alcanzado a comprender, porque no ha alcanzado a entender ni siquiera la significancia de la palabra genocidio, que siguen viéndolo como un sinónimo de guerra, y no es guerra. Entonces, creo que para empezar ahí, explicar, educar, entender la gravedad y la urgencia del por qué estamos tan empujados a hablar de ese tema, a pesar de que digan, ¿y por qué no hablan más de aquí, de las situaciones en México? Todo está interconectado, vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo que ha sido, ahora sí como en extremo violento, con las personas, en su explotación, en su utilización, y creo que nosotros, tanto como creadores, como espectadores, como seres pensantes y sentipensantes, tendríamos que hacer ahora sí como una labor muy muy grande para poder transformar esa realidad a partir también como de la forma en la que utilizamos los lenguajes. Entonces nosotros en el caso del cine, en el caso de la investigación, todo suma para que nosotros podamos tener una perspectiva más humana, más verdadera y pues más revolucionaria en ese sentido, de que de verdad creo que los que estamos sentados aquí seguimos creyendo en esas utopías de que podemos vivir en paz, de que podemos ser realmente una sociedad que vea por el beneficio de todos y no solamente de unos cuantos, donde hay acumulación de bienes, sino que sea repartido y sea cuidadoso y amoroso con
con todo lo que nos da el mundo y nos dan las otras personas. Y pues con eso quisiera cerrar palabras. Nada más, pues otra vez agradecerles su presencia aquí. Gracias aquí a Rafa que vino a filmar también, porque vamos a subir este video a las redes para que ustedes también puedan compartirlo a través de otros medios. Y pues esperemos que esto también sirva, ¿no? como semilla y se genere no solamente ese espacio, sino sea una conversación constante y se genere, ¿no? O sea, que no lo dejen todo a ciertos individuos. Y para mí, otra vez, como a partir de mi experiencia, es el tratar como de empujar a que ustedes también hagan y generen este tipo de espacios, ¿no? Yo es como que estaba esperando una mesa así en algún lado y no está, pues hay que generarlo, ¿no? Hay que generar los espacios, hay que generar las reflexiones y hay que buscar la manera no solamente que se quede aquí en un aula, ¿no? En estas 4 paredes, reflexionar entre todos de qué manera podemos difundirlo, sacarlo, expresarlo y permitirnos también, como dicen, ¿no? Permitirnos sentir, llorar, gritar, enojarnos y también acompañarnos en todos los sentidos. Una invitación, también tenemos otras actividades el día de hoy. Tenemos ahorita a las 7 de la noche aquí caminando hasta el Cine Mayagüel. Tenemos una presentación de cortos y una película de Frankenstein, la clásica, que otra vez nos como dividimos y vamos allá a vivir la experiencia colectiva del terror fantástico. Que también tiene otro tipo de reflexiones sociales. Siempre el terror tiene ese subtexto que me parece como muy importante reflexionar en comunidad, que no solamente se quede en el susto colectivo espectáculo. Y mañana tenemos también actividades, ahí pueden ver afuera el stand, donde tenemos actividades en el Panteón de Belén a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahí pueden ver el programa completo. Nuevamente, de verdad, gracias por la generosidad de todos los que están y asistieron aquí en la mesa. Y les pido un fuerte aplauso para ellos porque... Doble aplauso porque justo todas las personas aquí convocadas asistieron por voluntad propia y por querer compartir sus conocimientos y su experiencia. Ojalá tuviéramos presupuesto, pero lamentablemente, como les dije, es un... Ajá, exacto, las botellitas, aunque sean botellitas de agua. Pero bueno, agradecemos también aquí al Instituto de la Secretaría de Cultura, el área de audiovisual que nos prestó este espacio para nuestro festival y a quienes se sumaron de pura fuerza de voluntad, y esperemos que año con año esto vaya creciendo, estas mesas de diálogo vayan también mejorando en estos sentidos de poder también aportarles también de alguna forma un honorario, porque también el conocimiento es valioso, ¿no? Y hay que también darle esa valía. Agradezco que de verdad estén aquí porque es importante aprovechar todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad, y a veces está así gratuito y hay asientos aún vacíos. Entonces tendríamos que ser más, tendríamos que tener un problema de capacidad, ¿no? Pongan otra fila ahí de sillas. Y pues nada, gracias Paloma, a todos los aquí presentes, y pues otra vez un segundo aplauso por favor.